possível graças ao apoio da Universidade de Coimbra e muito em particular ao empenho pessoal do diretor da sua Faculdade de Letras, que criou as condições necessárias para que nas atuais condições de contingência fosse possível ceder este Teatro Paulo Quintela para realizar o Congresso. Muito obrigado, Dr. Rui Gama. A todas as demais entidades que também colaboraram, estamos gratos pelo seu apoio, com que foi concedido das mais diversas formas. Agradecemos também a presença de todos os participantes, sejam convidados, conferencistas, moderadores, palestrantes, operacionais ou estudantes, dado que são a razão de ser deste Congresso, pelo que vos agradecemos do fundo do coração a confiança que em nós depositaram, sobretudo neste contexto atípico, a honrar-nos com a vossa estimada participação. Uma última e merecida palavra de agradecimento é devida à Comissão Organizadora, que se esmerou para que nada falhasse, e do mesmo modo à Comissão Científica, que procedeu à revisão dos textos dos resumos, e ainda ao Secretariado, em especial ao mestre Fernando Félix, às doutoras Sofia Bernardino e Cláudia Pereira, pela colaboração mais próxima e que perdurou durante mais tempo, mas também ao professor Carlos Silva, uma presença habitual dos nossos congressos, que com o seu inestimável apoio no audiovisual leva à distância e faz perdurar no tempo estes encontros, e ainda a todos os estudantes que não regateiam esforços e tudo farão para que este congresso possa decorrer com a normalidade possível nestas circunstâncias adversas. Bem-aja a todos e bom trabalho. Muito obrigada, Dr. Luciano. Segue-se a mensagem do Sr. Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, professor Dr. Rui Gama. Boa tarde a todos e a todas. Gostava de cumprimentar de uma forma especial o Sr. Professor Dr. e, através dele, todos os participantes neste 5º Congresso. Convidados, congressistas e colegas das mais variadas geografias. Vivemos num tempo desafiante e, em certa medida, estranho. Como o passado recente nos veio recordar, nada é para sempre e imutável. As grandes crises, devem também ser encaradas não apenas para revisitarmos o passado, mas para concretizarmos mudanças ou sonhos mais utópicos. É nossa obrigação pensar mais além, ter vistas largas, sermos mais ambiciosos coletivamente. Não procurarmos respostas conhecidas e sucessivamente repetidas. Não podemos também deixar de ter esperança, iniciativa e sermos capazes de mudar individualmente e coletivamente. O conhecimento e a capacidade de aprendermos são, estou certo, o caminho para podermos antecipar este futuro incerto e procurarmos encontrar soluções para os desafios, sobretudo para os desafios com que nos iremos confrontar neste futuro mais próximo ou mais distante. O 5º Congresso Internacional de Riscos, que decorre em condições particulares durante esta semana, não poderia ser assim mais oportuno. O programa, os intervenientes neste Congresso, cujo tema é Contributos da Ciência na Redução do Risco, agir hoje para proteger amanhã, pela diversidade de participantes, pelo cruzamento de áreas científicas, pelos participantes vindos de diferentes geografias, uns que irão estar durante a semana aqui na nossa faculdade e outros irão ter uma participação via remota, estou certo, terá um grande contributo para a reflexão e para a antecipação de soluções neste tempo incerto e em mudança acelerada. Gostaria, assim, de felicitar de uma forma muito especial
o Sr. Professor Dr. Luciano Lourenço e a organização de mais este congresso, relembrando o papel que tem tido na investigação e na transferência do conhecimento para a sociedade, nestas áreas do risco, da prevenção e da segurança. Relembro o papel que a Associação Portuguesa de Riscos tem tido neste âmbito e, sobretudo, no envolvimento de não só a dimensão mais universitária, académica de investigação, mas também organizações, instituições variadas, empresas, estudantes de diferentes níveis de ensino, dos quais destaco também no papel que tem tido nas escolas secundárias. Termino esta breve intervenção nesta sessão de abertura, desejando que a Semana de Trabalhos possa corresponder aos objetivos pensados e que tenha tradução em propostas que nos ajudem a melhor enfrentar o futuro e, naturalmente, que outras iniciativas possam suceder a esta. Bem-aja. Boa tarde. Em nome do excelentíssimo Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Tenente-General Carlos Morato Nunes, cumpre-me agradecer o convite da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança para participar na sessão de abertura deste 5º Congresso Internacional de Riscos. Na pessoa do Sr. Professor Luciano Lourenço, felicito a organização e saúdo todos os intervenientes, em especial todos os oradores. E faço num formato menos convencional, mas que revela por si a necessidade e a capacidade de adaptação das sociedades aos novos desafios e aos riscos com que coabitam. Estou certo de que a crise pandémica mundial que vivenciamos irá conduzir-nos necessariamente a novas formas de estar perante os riscos, quer ao nível da governança, quer ao nível do papel que cada um pode e deve desempenhar. A segurança é um bem maior, mas não há risco zero, e é necessário desenvolver uma cultura de risco nos vários patamares, político, institucional e pessoal. Em 2015, Portugal assumiu formalmente o seu compromisso de adesão ao quadro de Sendai para a redução do risco de catástrofes, um instrumento das Nações Unidas que tem como objetivo principal prevenir novos riscos e reduzir os riscos de catástrofes existentes através da implementação de medidas integradas e inclusivas para prevenir e reduzir a exposição a perigos e vulnerabilidades a catástrofes, aumentar o grau de preparação para a resposta e recuperação e, assim, reforçar a resiliência. Para materializar as ações destinadas ao cumprimento deste objetivo, o Governo português, em 2017, adotou a primeira Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva, a qual se constituiu como um instrumento de orientação para a administração central e local. Procurou-se, assim, enfatizar a vertente preventiva da proteção civil como fator determinante para a atenuação das vulnerabilidades existentes e para o controlo do surgimento de novos elementos expostos a riscos coletivos. Conforme previsto no programa do atual Governo, estamos nesta fase a preparar uma proposta para a próxima estratégia para o ciclo 21-30, naturalmente alinhada com os objetivos e metas de Sendai, abarcando os seus principais eixos estratégicos, centrados na governação, no estudo dos riscos, na mitigação e prevenção, no planeamento e na resposta e, não menos importante, num eixo focado no cidadão relacionado com a educação e a comunicação de risco. Eventos como este são muito importantes para aumentar a consciencialização política e institucional para os desafios da gestão e redução do risco de catástrofes. Importa sublinhar que o quadro de Sendai reconhece que só a participação transversal dos setores público e privado, da academia, de instituições de investigação e desenvolvimento e das organizações da sociedade civil se alcançará uma maior resiliência societal. A este nível, convirá a destacar a atividade da Plataforma Nacional para a Redução do Risco de Catástrofes através da subcomissão, um grupo de trabalho informal, coordenado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e cada vez mais participado, que conta com dezenas de instituições de vários setores, público, privado, empresarial do Estado,
de Investigação e de Ensino Superior, bem como vários municípios aderentes à campanha das Nações Unidas intitulada Cidades Resilientes, grupo este que tem vindo a promover um calendário de atividades por ciclos de 3 anos e em que se destaca o grande espírito de colaboração entre as diversas entidades, o elevado grau de motivação de todos os intervenientes e, sem dúvida, a decisiva contribuição das instituições do ensino superior envolvidas, diga-se em número já significativo. A importância da ciência em qualquer uma das fases da gestão do risco é fundamental e o tema central deste Congresso, Contributos da Ciência para a Redução do Risco, Agir hoje para proteger amanhã, está mais atual do que nunca. A situação da pandemia atualmente vivida tem evidenciado a importância deste empreendimento. As soluções que têm vindo a ser aplicadas para mitigar o risco resultam dos contributos dos diferentes setores para a resolução dos desafios que surgem incessantemente. Basta atentar nos milhares de milhões de euros que se gastam na corrida à descoberta da tão desejada vacina, mas também em projetos relacionados com a testagem e material médico da primeira linha, ou mesmo nas áreas das tecnologias de informação, como demonstra a parceria para o desenvolvimento da app Stay Away Covid. Os sistemas de monitorização e alerta precoce, bem como os sistemas de aviso à população, constituem outro importante desafio para mitigar as consequências dos diversos riscos, em que cada vez mais destacam os provocados ou potenciados por fenómenos meteorológicos cada vez mais extremos e imprevisíveis decorrentes das alterações climáticas. Estamos certos de que os resultados deste Congresso em muito contribuirão para o avanço na persecução do objetivo comum, o objetivo de tornar as nossas comunidades mais resilientes. Despeço-me, desejando a todos excelentes jornadas de trabalho e de reflexão. Excelentíssimas senhoras e senhores conferencistas, desta conferência subordinada ao tema Contributos da Ciência para a Redução do Risco, Agir hoje para proteger o amanhã, organizada pela Riscos, Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, a quem agradeço desde já o convite para estar presente. Sou o Tenente-General Martins Pereira, Comandante das Forças Terrestres, e estou aqui em representação de Sua Excelência, o General-Chefe de Estado-Maior do Exército e também representando o Exército Português para dar o seu contributo para esta conferência. Começaria por dizer que o Exército está exatamente habituado a operar em situações complexas, procurando responder àquilo que são as ameaças, de uma forma tendo em conta as possibilidades que tem, as suas capacidades, no sentido de as anular ou neutralizar. Mas também está preparado para fazer face àquilo que consideramos os riscos e que não conseguimos também dimensionar completamente. Conseguimos tentar prevê-los e, para isso, procuramos mitigá-los, reduzir os vários tipos de riscos e, sobretudo, garantir que os seus danos e impactos sejam o menor possível, mitigando-os, portanto. É nessa perspectiva que o Exército dispõe de um conjunto de meios baseados em recursos humanos, em recursos materiais e infraestruturas e, obviamente, dispondo de organização e procedimentos para fazer face a tipo de riscos, como sejam aqueles que, ainda que, de certo modo e tentativamente previsíveis, são sempre difíceis de garantir uma capacidade de resposta de imediato. Para isso, é necessário prepararmos, estarmos prontos e o mais competentes possível, esperando ter capacidade, efetivamente, de mitigar, quando eles surgem, os danos que a população e os portugueses possam vir a sentir. Nesse sentido, para que consigamos agir, temos que saber planear. E o Exército dispõe no seu erário de missões aquilo que chamamos de operações de apoio civil. Especificamente nestas operações de apoio civil, dispomos daquilo que entendemos que é a capacidade de apoio militar de emergência. Nesse sentido, o Exército organizou-se e estabeleceu, constituiu uma unidade de apoio militar de emergência, sediada em Abrantes, que dispõe de uma unidade
para a qual contribuem grande parte do sistema de forças da componente terrestre, com módulos de intervenção capazes de atuar neste tipo de operações de apoio civil. Dispõe também este regimento de um centro de operações de apoio militar de emergência, que é, no fundo, uma extensão do Comando das Forças Terrestres, atuando especificamente e em ligação muito próxima com este Estado-Maior e permitindo ao Comandante das Forças Terrestres libertar-se um pouco, deixando a este centro de operações a atividade específica e em permanência 24 horas, todos os dias do ano, no sentido de conseguir comandar e controlar este tipo de operações e atividades no âmbito do apoio militar de emergência. O Exército, pela sua natureza, pela sua organização, responsável por aquilo que é a componente terrestre do sistema de forças, tem uma capacidade de atuar de forma segmentada, não tendo obstáculos em qualquer tipo de teatros de operações. Portanto, pode ir praticamente a todo o território nacional e, para isso, dispõe também de uma facilidade que lhe é concedida por aquilo que é o seu dispositivo. Dispõe de um conjunto de unidades espalhadas por todo o território nacional e nas regiões autónomas, o que lhe permite uma intervenção e uma ligação de proximidade às autoridades locais, ao conhecimento do terreno e, como disse, lhe vai permitir uma melhor forma de prevenir e de agir quando for necessário. Nesse sentido, dispõe também de outras capacidades, como é o Centro de Informação Geoespacial do Exército, que permite conjugar e combinar informação proveniente de várias entidades, como sejam as meteorológicas e outras de riscos, que lhe vai dar capacidade de explanar sobre cartas geográficas e outro tipo de informação geográfica digital, por exemplo, pondo à disposição das suas unidades, dos seus módulos de intervenção, capacidade e informação geográfica de prever, planear e verificar quais são os locais por onde se pode dirigir para atingir as regiões afetadas ou, inclusive, planear a sua atuação no âmbito da atividade que está a desenvolver no quadro das operações de apoio civil. Para isso, o Exército necessita de estar preparado. E dispõe também, ao longo do seu ano, de atividade de treino operacional nesta área, para o qual elejo aqui como exemplo os exercícios da série Fênix, onde convidamos outras entidades responsáveis no âmbito da proteção civil e das autoridades locais para trabalhar connosco, seja numa primeira sessão normalmente de comando e controle, seja com elementos no terreno, o que permite estabelecer melhor os procedimentos a desenvolver, as ligações a efetuar e um exercício de controle e de comando dos meios que estão no terreno, facilitando a ligação entre as várias entidades. No âmbito dessa preparação, surge aquilo que permite adequar sistematicamente os meios disponíveis, os procedimentos. Ao longo das operações, vamos colhendo também informação que nos dão aquilo que chamamos de lições identificadas. Essas lições identificadas vão, através de um processo de maturação e de trabalho, transformar-se naquilo que são as lições aprendidas, garantindo que essas lições aprendidas venham a ser integradas no âmbito dos procedimentos técnicos e táticos e que permitam estabelecer uma espécie de doutrina de intervenção destes módulos, destes meios, para apoio às ações de proteção civil em conjugação e sempre em modo supletivo com as entidades responsáveis pela proteção civil. Reduzir riscos, preveni-los, é de facto uma ação que o Exército tem disponibilidade de fazer, com prontidão e com competência. E tem demonstrado ser um elemento decisivo no processo de combate aos fogos rurais. Este ano, por exemplo, durante a época sazonal, que ainda se mantém, desenvolvemos já, no âmbito da prevenção, cerca de 3.000 patrulhas, conjugando a ação de cerca de 6.500
militares e percorrendo mais de 500 mil quilómetros. Isso significa que estamos prontos para atuar em coordenação com as várias entidades e também nesse sentido foi no passado recente, no âmbito do contexto Covid, a ação que continuamos, o Exército pôde-se adequar e apoiar cerca de 736 entidades em todo o território nacional e nas regiões autónomas, trabalhando com cerca de 257 municípios, apoiando com meios e recursos humanos, lares, hospitais, escolas, sensibilizando estabelecimentos prisionais e temos neste momento em preparação a arrancar ainda esta semana uma ação de sensibilização a cerca de 2.400 lares no território continental de Portugal. É uma ação que trabalhamos, planeamos e que diariamente estamos prontos para apoiar a população portuguesa e os portugueses. Prever é de facto estar preparado. Preparado para agir hoje e, como dizem no vosso tema, para proteger o amanhã. Espero que a ciência e os conferencistas que hoje têm esta jornada sejam capazes de discutir, de refletir e apontar soluções para aquilo que algumas vezes são problemas, para aquilo que são melhorias e para aquilo que todos temos que estar unidos no sentido de reduzir e preparados para agir, para proteger o amanhã. Muito obrigado pelo vosso convite, muito obrigado pela vossa disponibilidade para me ouvir. O Exército irá participar com elementos a partir do Comando das Forças Terrestres e da Unidade de Apoio Militar de Emergência, podendo dar o seu contributo nesta conferência, que eu reputo extremamente importante para o momento que vivemos e, em nome do Exército, mais uma vez, muito obrigado pelo vosso convite. Tenham uma boa jornada e muito bom dia. Em seguida, vamos assistir à intervenção da Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, Doutora Patrícia Gaspar. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Associação Riscos pelo convite que me dirigiu para poder partilhar uns breves minutos da vossa atenção nesta sessão de abertura deste 5º Congresso Internacional. Apesar das circunstâncias, apesar de todas as limitações, acredito que tenha sido preciso muita força e muita perseverança para continuar a levar a bom porto iniciativas como esta e, por isso, quer a Riscos, quer todas as outras entidades que estão hoje aqui presentes e que vão estar juntas nos próximos dias, estão efetivamente de parabéns. Uma palavra também para destacar a excelência dos oradores que durante os próximos dias vão, de facto, partilhar conhecimentos e partilhar experiências. A Covid-19, esta pandemia que estamos a viver, revolucionou de facto as nossas vidas, revolucionou a forma como temos trabalhado, como nos relacionamos uns com os outros, mas temos que olhar para isto também como uma janela de oportunidade. E se há algo de positivo que esta pandemia trouxe, foi, sem sombra de dúvida, a valorização deste setor relacionado com a proteção civil, com a avaliação de riscos, com a necessidade de permanentemente monitorizarmos tudo aquilo que nos rodeia para podermos garantir uma permanente, não só prevenção, preparação e também resposta às situações de emergência quando elas acontecem. Esta é, efetivamente, uma situação sem precedentes. Nem a pior das análises de risco poderia fazer prever que, efetivamente, iríamos viver um fenómeno desta natureza, com este impacto e, sobretudo, com esta escala. Todo o mundo, literalmente, está a viver o mesmo drama. E, em relação a isto, não há, de facto, memória recente de algo parecido ter, de facto, acontecido. Há uns anos, numa iniciativa muito específica relacionada com este setor, e outras vezes também já fui questionada sobre quais seriam os grandes desafios para a proteção civil neste momento. Eu nunca hesitei em afirmar que 2 deles seriam garantidamente a inclusão do conhecimento científico e a inclusão da sociedade civil, do cidadão, na política de proteção civil. Sem um conhecimento efetivo daquilo que nos rodeia e sem uma partilha destas preocupações e da assunção de responsabilidades por parte da sociedade civil, nada do que se faça vai efetivamente ter efeito. E aquilo que estamos a viver hoje, esta situação, veio de facto provar que eu não estava muito enganada. E podemos somar ainda a isto a questão da importância das novas tecnologias também no apoio a estes trabalhos. Ora bem, estamos num momento de viragem. Contudo, não é de hoje
que o Governo tem promovido e tem estimulado esta inclusão do conhecimento científico, esta aproximação à academia, aos laboratórios de referência. E a Proteção Civil tem sabido trabalhar muito bem todos estes temas e esta é, de facto, já uma realidade. Temos garantido até, inclusive, que ao nível, por exemplo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, tenha sido recentemente constituído um núcleo específico, não só para a análise do risco, para a predição daquelas que são as situações que maior impacto podem ter nas nossas vidas, mas também numa importante vertente que é o apoio à decisão operacional. Estabelecer parcerias com a sociedade civil e com organizações como esta, como a Associação Riscos, faz parte e tem que fazer parte desta caminhada que vai ser ainda garantidamente muito, muito longa. Estamos a trabalhar na revisão daquela que é uma estratégia nacional para uma proteção civil cada vez mais preventiva e, mais uma vez, a academia e o conhecimento científico vão ter aqui uma palavra a dizer. Neste sentido, não tenho dúvida nenhuma em afirmar que eventos como este, iniciativas como este Congresso, darão aqui ou poderão dar um impulso fundamental em todos os trabalhos que estão a ser feitos. E nesta medida desejo que este Congresso possa ser efetivamente um polo de boas práticas, de partilha de conhecimentos e de, enfim, identificação de áreas críticas que possam ser já num ciclo de melhoria contínua, incorporadas nas próximas ações de planeamento, nos próximos instrumentos de planeamento. Desejo a todos um excelente dia de trabalho, dou mais uma vez à Associação Riscos os parabéns por esta iniciativa, assim como a todas as outras entidades que nos próximos dias irão debater todas estas questões. Muito obrigada e bem-aja. Queria começar por agradecer o convite que me foi gentilmente endereçado pela Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, na pessoa do professor Luciano Lourenço, e para mim é uma honra estar aqui nesta abertura deste Congresso, deste 5º Congresso Internacional de Riscos, sob o lema Contributos da Ciência para a Redução do Risco. Agir hoje para proteger o amanhã. A temática subjacente a este Congresso é extremamente interessante porque nos convoca para a interdisciplinaridade, mas também para um tema muito atual que tem a ver com os riscos e a influência que estes riscos têm na componente ambiental. Sabemos que vivemos um período difícil no que diz respeito às alterações climáticas e, portanto, nós devemos concentrar os nossos esforços através de interdisciplinaridade para conseguir encontrar mecanismos e soluções para um futuro e um ambiente cada vez melhor. Uma palavra também para incentivar este e outros fóruns de discussão sobre estas temáticas que eu creio que são determinantes para aquilo que será o futuro do planeta. E, portanto, nesse sentido, eu gostaria de deixar claro que a Universidade de Coimbra se associa de forma muito enfática, com muito orgulho, a este tipo de iniciativas e aproveitava para felicitar também os premiados com o Prémio Ciência 2019. Encerramos assim a nossa sessão de abertura do 5º Congresso Internacional dos Riscos. Agradecemos a vossa presença física. Sim, a sessão de abertura. A seguir vamos ter a conferência de abertura pelo professor Jorge Olcina, pelo que vos convido a permanecer fisicamente e online. Vamos só aguardar alguns minutos para organizar aqui as questões técnicas e já vamos dar andamento aos nossos trabalhos. Vamos dar então início à conferência de abertura que irá ser preferida pelo professor Dr. Jorge Olcina. Damos-lhe as boas-vindas deste evento. Estamos aqui com algumas dificuldades técnicas e vamos só pedir ao professor Jorge para nos dizer se nos está a ouvir convenientemente. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien o se me escucha bien? Sim, Perfecto. sim. Gracias. Obrigado. O professor Jorge Olcina, creio que dispensa apresentações, é o nome maior das ciências clínicas, é professor de Geografia Regional na Universidade de Alicante, sendo que os seus principais temas de trabalho e de investigação se têm focado muito no âmbito do planeamento regional, da climatologia e dos riscos naturais. O professor Jorge Olcina vai agora deixar-nos com uma conferência que nos vai deixar mais algumas notas e indicações sobre a questão dos riscos,
professor Jorge Alsina, quando quiser, pode começar e, entretanto, depois no final haverá momento para algum debate. Perfecto. Faça o favor. Muy bien. Pues muy buenas tardes desde Alicante, aquí cerca del Mediterráneo, desde donde les hablo, y quiero comenzar mi intervención agradeciendo a la organización de este 5º Congreso Internacional de Riesgos. Estoy muy agradecido por la invitación que en su día me hizo el profesor Luciano Lourenço, con el que tengo una estrecha y ya antigua amistad de hace muchos años, cuajada también a través de la relación que hubo con el profesor, nuestro querido maestro, el profesor Rebelo, y quiero tener un recuerdo muy emocionado también hacia su labor, porque gracias a él hemos podido pues compartir estas inquietudes de investigación sobre las temáticas de riesgo, y hemos podido desarrollar una relación también muy estrecha con el grupo que también coordina y dirige el profesor Luciano Lourenço. Quiero señalar que la intervención que he preparado es un marco de referencia general sobre la situación en la que estamos, el cambio climático, el proceso de cambio climático actual nos afecta a todos, especialmente a nuestras latitudes mediterráneas como países de estas latitudes medias. Y quiero relacionar este proceso actual de calentamiento con la incentivación que están teniendo algunos peligros naturales, muy directamente los peligros vinculados con las manifestaciones atmosféricas, pero también con esos otros peligros que llamamos mixtos o de causa múltiple, como pueden ser los incendios forestales, que también, tanto en España como en Portugal, están teniendo pues una incentivación en estos últimos años, especialmente en lo que se refiere a las manifestaciones enérgicas, ¿no?, violentas de este tipo de eventos. La relación entre Alicante y Coimbra en el estudio de riesgos, por tanto, es antigua, y quiero de manera encarecida agradecer a esta organización del 5º Congreso Internacional de Riesgos la oportunidad que se me ofrece. Sin más, voy a empezar la presentación, voy a compartir con ustedes pantalla. Muy bien. Creo que espero que estén viendo la pantalla. Voy a compartirla de modo completo. Si hubiera algún problema, por favor que la organización me avise de si se está pudiendo ver en plenitud toda la pantalla. Y comienzo señalando que estamos ante una cuestión que llamamos calentamiento climático. Es un proceso incentivado de manera muy importante desde los años 80 del siglo pasado, y que ha adquirido un rasgo singular en los últimos años, porque ya no solo es la manifestación física de una subida específica de temperatura, sino que está afectando también a lo que llamamos la circulación atmosférica general, ¿no?, con todo lo que eso implica de efectos directos a corto plazo e indirectos a medio y largo plazo que puede tener en las latitudes donde afecta, que es todo el planeta Tierra, pero en algunas de ellas con una energía desarrollada en las manifestaciones extremas que está resultando realmente preocupante en estos momentos. Como saben ustedes, estamos en esta situación a nivel mundial, estamos en la situación de decidir entre si no hacemos nada o no queremos cumplir los objetivos que
desde hace años nos hemos marcado internacionalmente, en primer lugar en el protocolo de Kioto y más recientemente en el Acuerdo de París. Si queremos trabajar de conjunto para reducir nuestras emisiones, mitigar lo que sería la causa principal de ese calentamiento y desarrollar políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, lo que nos llevaría al estadio que ven ustedes en la parte inferior de su pantalla, con una recuperación de lo que podríamos decir la normalidad del sistema climático. Por el contrario, si no hacemos nada o si en el conjunto del planeta todos los países, especialmente los que más emisiones están lanzando a la atmósfera desde mediados del siglo XIX, como saben, pero muy particularmente desde los años 50 del siglo pasado, nuestra situación es hacia un clima excesivamente cálido, con una atmósfera muy cálida que tendrá efectos pues perniciosos, ya no solo por esas manifestaciones extremas, sino las consecuencias socioeconómicas y territoriales que se prevén. Por tanto, estamos en un momento decisivo en este año 2020, que está resultando tan dramático en todo el mundo, como se señalaba en la inauguración por el efecto de la pandemia, pero está resultando también un año determinante porque hemos vuelto a batir desde este punto de vista del cambio climático un nuevo récord de presencia de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, y estamos asistiendo a manifestaciones de eventos extremos, de huracanes en la zona del Caribe, verano caluroso que hemos pasado en toda Europa occidental, del 2020, así como algunas manifestaciones de lluvias intensas provocadas por borrascas enérgicas como la que hace pocos días afectó a Francia especialmente, pero también a Suiza y al norte de Italia. Por tanto, fíjense que nuestro papel como científicos, como estudiosos del clima, debe ser el de orientar en todo momento a la administración, a la política, para señalarle los problemas que pueden surgir en las sociedades si no se atienden lo que sería la política de reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero o la falta de adaptación de sociedades y territorios al problema del calentamiento climático. Estamos hablando que ya algunos modelos climáticos y modelos de incorporación del cambio climático a la economía están trabajando con variables ya de 3 grados centígrados para el final de siglo, a la vista de la tendencia que está manifestando la incorporación de gases de efecto invernadero en los últimos años, ¿no? Especialmente, como saben, del CO2, pero otros gases también de efecto invernadero. Estaríamos, por tanto, ante un planeta Tierra que en el 2100, si no empezamos a trabajar de forma intensa, ¿no? Todos los países, aquellos que de una u otra manera estamos intentando cumplir desde la Unión Europea con los compromisos de reducción de emisiones, convenciendo a aquellos otros que de momento no quieren incorporarse a este proceso de reducción de sus gases a la atmósfera, por tanto de su cambio en definitiva de modelo energético y a medio y largo plazo también económico que tenemos que sufrir todas las economías del mundo, podemos afrontar hacia un universo de un mundo en colapso, porque una atmósfera terrestre con 3 grados centígrados supondría una atmósfera excesivamente móvil, con dinámicas atmosféricas muy rápidas, con manifestaciones extremas de nuestra atmósfera que difícilmente podría sobreponer año a año la cantidad de dinero que necesitaríamos para reparar los efectos de este calentamiento. Yo quiero destacarles que como ideas principales de mi exposición a lo largo de estos 40 minutos van a ser las siguientes. Primero, que estamos en un ámbito como es el Mediterráneo, que ya de por sí es un ámbito
es un ámbito de riesgo, es lo que llamamos, son sociedades de riesgo, pero el cambio climático actual, como saben, aumenta ese riesgo por el lado de la peligrosidad. Estamos señalando que atmósferas más cálidas son atmósferas que mueven las masas de aire de forma más enérgica y eso provoca efectos en el desarrollo de eventos extremos de forma más frecuente en nuestras latitudes. Difícilmente, no me gustaría dar una imagen pesimista en mi exposición, pero difícilmente a la vista de lo que está pasando en los últimos años, el problema del calentamiento climático se va a solucionar solo con una reducción de las emisiones, es decir, lo que llamamos mediante una política de mitigación. Cierto es que el cambio del modelo energético y, como les decía, a medio y largo plazo eso va a suponer un cambio en el modelo económico, es necesario hacerlo, pero a la vista de que un 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero tenemos actualmente descontroladas, es decir, países fuertemente emisores de gases de efecto invernadero, como Estados Unidos, como China, como India, como Rusia, como Brasil, no quieren aceptar los preceptos internacionales de reducción, las cuotas de reducción de gases de efecto invernadero para conseguir una cierta normalización del funcionamiento del sistema climático. Por tanto, por la parte de la mitigación va a ser difícil que en el corto plazo podamos obtener estos resultados. Por tanto, la apuesta valiente, decisiva, tiene que ser por la adaptación de los territorios. Sabemos que los efectos ya se están manifestando, que pueden ir a más en el futuro y, por tanto, la modelización climática nos está señalando que no tenemos mucho margen de tiempo, no tenemos mucho margen de maniobra para empezar a implantar políticas contundentes, podríamos decir, de adaptación de los territorios al cambio climático. Hay tres piezas esenciales en estas políticas de adaptación. Por un lado, la gestión de la emergencia, por otro, la ordenación del territorio y, en tercer lugar, la educación para el riesgo. Yo creo que esas tres políticas van a ser ejes fundamentales de trabajo de las administraciones, de nuestros gobiernos en las diferentes escalas, desde la escala para nosotros europea, la escala de los países, la escala estatal, los gobiernos que diríamos estatales, las regiones, sabedores de que el funcionamiento de la administración, de la jerarquía administrativa difiere en los países europeos, pero en algunos de ellos, como por ejemplo, como saben, en España, la escala regional, las regiones o las comunidades autónomas, como les llamamos en España, tienen un protagonismo muy destacado en todas estas actuaciones de ordenación del territorio, de gestión de la emergencia o de educación para el riesgo. Llegando como última idea importante de mi exposición a que la escala local juega un papel fundamental, es una pieza básica de las políticas de reducción de los efectos del cambio climático, tanto de la mitigación como de la adaptación, fundamentalmente porque es la escala más próxima al ciudadano y esto supone la doble exigencia, por un lado, de los ciudadanos hacia la administración para que tome medidas y, por otro, de la administración respondiendo a esta petición para poder preparar los territorios con todas sus funciones socioeconómicas para las próximas décadas. Les quiero mostrar estas dos frases que pueden servir como pórtico reflexión de lo que somos como mediterráneos, como sociedades que vivimos en estas latitudes, que llamaríamos latitudes medias dentro del hemisferio norte, próximos al Mediterráneo, que proceden de dos maestros de la geografía y la historia de lo que podríamos llamar el mundo mediterráneo, ¿no? Las civilizaciones mediterráneas. El profesor Orlando Ribeiro, como saben, de gran impronta, no solo en Portugal, sino también en España, y el profesor Fernán Brodel, de la conocida Escuela de los Anales, con su magnífica tesis doctoral o tesis de Estado sobre el Mediterráneo, que nos dejó también una brillante síntesis en el año 97, con ese libro, ese ensayo sobre memorias del Mediterráneo. Ambos, si se fijan, vienen a decirnos la necesidad
de conocer la historia de la ocupación del territorio mediterráneo como un espacio de riesgo al que hemos tenido a lo largo de la historia que adaptarnos, que someternos en algunos casos a las manifestaciones extremas, porque por encima de esa normalidad, de esa suavidad que siempre se entiende, ¿no? Que lo Mediterráneo es un entorno agradable para la vida y normalmente es así, en un 90 y tantos por ciento de las ocasiones es así, pero de cuando en cuando presenta manifestaciones extremas que ocasionan graves pérdidas económicas y, lo que es peor, la pérdida de las vidas humanas. Como saben, si nos preocupa el proceso actual de calentamiento climático, o como debería llamarse con todos sus calificativos, proceso de cambio climático por efecto invernadero de causa antrópica, nos preocupa porque se están manifestando efectos en la propia economía. Cuando acontece un evento extremo, ya de por sí eso tiene un impacto directo en el territorio donde afecta, ¿no? Y en la sociedad que vive en ese territorio. Pero a medio y largo plazo, los modelos de cambio climático nos están señalando el efecto directo que esto puede tener en la economía. El foro de Davos, como saben, que se reúne en los meses de enero anualmente, lleva años señalando el cambio climático como uno de esos grandes ítems, esos grandes problemas de la economía mundial, que va a marcar lo que diríamos las grandes políticas de actuación para los próximos años y décadas. Pero en la Unión Europea, como saben, el famoso informe PESETA, como se le conoce por las siglas, en sus diferentes ediciones, recientemente se ha presentado su cuarta versión, su cuarta actualización. Está trabajando ya con modelos de adaptación al cambio climático que nos hablan de la posibilidad de alcanzar los 3 grados centígrados de aquí a final de siglo, ¿no? Eso, como ven, tendría un impacto económico importante, siendo la región del sur de Europa, es decir, las regiones que llamamos mediterráneas de Europa, las que más afectados nos veríamos en nuestro sistema de bienestar social, por tanto, en nuestra actividad económica y en todo el conjunto de servicios sociales que atienden las necesidades actuales de lo que llamamos las sociedades modernas o desarrolladas, ¿no? Bueno, pues ahí están los efectos, ¿no? Y tenemos que conocer, yo aquí les he adaptado este gráfico a la realidad que estamos viviendo en estos momentos en España, que por un lado tenemos un compromiso ético desde la ciencia, pero también desde la administración para cumplir unos objetivos de desarrollo sostenible que nos han marcado las Naciones Unidas. El objetivo número 13, como saben, afecta directamente a la acción por el clima, es decir, a la acción para la reducción de los efectos del cambio climático. Europa nos ha marcado unos objetivos muy claros con Horizonte 2050. Los países europeos tenemos que conseguir que nuestras economías estén descarbonizadas en ese Horizonte 2050. Quiero que sepan ustedes que esto va a suponer a economías como la portuguesa o como la española, menos avanzadas económicamente que las que están en el centro norte de Europa, un esfuerzo muy importante en términos de inversiones que tendremos que desarrollar para ir transformando nuestra economía. En España, y me consta que también en Portugal, han empezado las acciones de la administración central, de los gobiernos estatales, para desarrollar planes de adaptación al cambio climático que vienen acompañados también de normativas, de leyes de cambio climático. Y en algunas regiones españolas, como por ejemplo en el territorio donde yo vivo, en la Comunidad Valenciana, se está tramitando también una ley de cambio climático y un plan de adaptación al cambio climático con medidas muy exigentes que afectan también a la escala local, a la escala municipal. Vamos a hacer un recorrido, si les parece, por lo que es el cambio climático y por lo que es esa relación entre calentamiento climático y manifestaciones extremas del clima, lo que llamamos más comúnmente
los riesgos climáticos, que como saben es un proceso muy integral que incluye no solo la parte de peligrosidad, sino la parte de afección socioterritorial. Los últimos datos, les traigo aquí los últimos informes que en España se han elaborado sobre el estado de nuestro clima. El reciente informe de la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de un clima que va perdiendo confort térmico y que va perdiendo también normalidad atmosférica, es decir, que cada vez presenta unas alteraciones de forma extrema que se están presentando de forma más frecuente, con episodios muy diversos de calor, de lluvias intensas, de sequías cortas pero intensas también en el territorio, de falta de confort térmico, especialmente en los veranos. Todo esto es lo que en la serie desde los años 50, desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, se manifiesta una acumulación progresiva de energía calorífica manifestada en forma de temperaturas que cada vez van siendo más elevadas y además es un calor acumulado y que sobre todo presenta la estación central calurosa del año, lo que entendemos como el verano en el hemisferio boreal, en el hemisferio norte, como la estación que por un lado está prolongando sus efectos hacia la primavera y hacia el otoño, no solo térmicos, sino también en forma de manifestaciones pluviométricas extremas. El año pasado tuvimos un gran evento aquí en España, especialmente en las tierras desde donde yo les hablo. Fue la inundación del río Segura en la Comunidad Valenciana, en la comarca del Bajo Segura, que está considerado en el informe también recientemente publicado por la Oficina Europea de Predicción a Medio Plazo, está considerado uno de los mayores eventos convectivos ocurridos el año pasado. Más de 350 litros en apenas 2 horas, aunque saben que la medición oficial siempre es en 24 horas, pero la lluvia mediterránea siempre nos sorprende por su excesiva intensidad. En apenas 2 horas se acumularon más de 350 litros con los efectos que eso tuvo de inundaciones masivas por desbordamiento y por arramblamiento de los aparatos fluviales que componen todo el sistema de la cuenca baja del río Segura. Es también curioso que en los últimos años se está produciendo pues algunas manifestaciones muy singulares, ¿no? Yo diría anecdóticas. En medios de comunicación se llega a decir, ante una imagen como la que están viendo, que la naturaleza tiene un poder destructor, ¿no? Porque un temporal de oleaje importante en una zona atlántica, que es la que tienen en la imagen, pues ocasiona graves daños por destrucción incluso de viviendas, ¿no? Yo creo que aquí la reflexión que cabe es señalar el protagonismo que ha tenido el ser humano, permitiendo desde hace décadas la implantación en primerísimas líneas de costa de actuaciones como la que están viendo, incluso ocupando lo que entendemos hoy en día las normativas de costas modernas, digamos democráticas, sería el dominio público de todos los ciudadanos de un país, ¿no? Y vemos que están ocupados por vivienda, de manera que la naturaleza no es la causante del problema, sino que somos nosotros, el ser humano, llevando a cabo manifestaciones de implantación en el territorio que nunca deberían haberse permitido. Como saben, por ejemplo, en España, la Ley de Costas vigente, Ley de Costas del año 2013, modificó una ley anterior del año 88, prolongó los periodos de concesión en el dominio público durante 75 años más, en una actuación que muchos consideramos imprudente de esa ley, que no tuvo en cuenta o no quiso tener en cuenta los efectos del cambio climático en las costas de la península ibérica, efectos que ya se están manifestando en forma de temporales marítimos más frecuentes, a lo que se va a unir la progresiva subida del nivel del mar si sigue
el proceso de deshielo importante que están manifestando los glaciares continentales y la dilatación de las aguas de las cuencas oceánicas, que ahora luego hablaremos de ella, como digo, los efectos que se van a ir manifestando de forma progresiva en las próximas décadas. Para que vean un poco las consecuencias que eso tiene, ampliar concesiones como las que estamos viendo en la imagen tuvo como efecto en el año 2017, en enero, el desarrollo de un temporal importante que dejó prácticamente destruida esa primera línea de playa en unas implantaciones que deberían no estar donde están situadas en esa primera línea de costa. Son implantaciones antiguas que tenían una concesión en la anterior ley de costas y que la actual les permite prácticamente la estancia hasta finales prácticamente del siglo que estamos viviendo, ¿no? Ya les digo que muchos colectivos, especialmente desde las disciplinas de la tierra, de las ciencias de la tierra, geología, geografía, estamos defendiendo la necesidad de modificación de esa ley de costas por lo que atañe a la prolongación de las concesiones en ese dominio público. Miren, las últimas noticias era una de las ideas principales que señalaba al principio. Las últimas noticias que estamos asistiendo sobre los grandes acuerdos internacionales, el grado de cumplimiento, resultan bastante desesperanzadoras. Por eso yo les decía que por el lado de la mitigación no podemos esperar grandes resultados en los próximos años a décadas y décadas. Tendremos que ir a las políticas de adaptación, porque la reducción de emisiones, que sería pues el efecto directo contra la causa inmediata del proceso de calentamiento y la alteración del balance energético planetario que están provocando, parece ser que eso no se va a poder solucionar en el corto plazo, porque los países más contaminantes no quieren incorporarse al cumplimiento de estos acuerdos internacionales, ¿no? Y como les decía antes, más de un 60% de las actuales emisiones a la atmósfera están sin control, están sin quererse acoger a estos acuerdos internacionales, ¿no? Este proceso de calentamiento, como saben, va a afectar a lo que llamaríamos las sociedades en un elemento pues importante, que es la salud, ¿no? Estamos viviendo un momento terrible para nuestro planeta, como es la actual pandemia. En estos momentos tenemos que hacer frente a lo inmediato, porque es lo que nos obliga la situación existente, pero no debemos olvidar nunca lo próximo, ¿no? Ese telón de fondo, ese proceso que se va manifestando lenta pero progresivamente, que es el cambio climático, y que, como ven ahí, está teniendo efectos en algunas regiones del mundo, desde el punto de vista sanitario también, como es la proliferación de algunas enfermedades, como el dengue, que está haciendo estragos especialmente en países de América del Sur, ¿no? Es un poco la enfermedad que en el último informe de la situación sanitaria que provocó en el año 2019, que publicó la revista Lancet, se señalaba como una de las enfermedades más problemáticas, que está teniendo manifestaciones más radicales debido al aumento de temperaturas que ya se está provocando y está siendo de forma sostenida en algunos países de América del Sur, ¿no? Y el proceso también, y termino con esta parte, el proceso también nos afecta desde el punto de vista económico. Antes veíamos la preocupación anual del foro de Davos, pero las empresas, grandes holdings de diferentes sectores están trabajando para poder adaptar sus negocios, sus expectativas de negocio en los próximos años a unas condiciones de clima mucho más cálido, mucho menos normal, en el sentido de que, como les decía, va a presentar manifestaciones más extremas, y por tanto sectores como el energético, el automovilístico, sector turístico y sector agrario están
desarrollando pautas, digamos, grandes líneas de trabajo de presente y de futuro para poder mantener su estatus actual, ¿no? Su nivel de negocio actual. Termino esta parte con una noticia que en España nos sorprendió mucho en un informe que publica un think tank americano, el Pew Research Center de Washington. Señalaba, hacía una encuesta internacional de cuál era la problemática más importante en los países a cubrir, a atajar, a solucionar, ¿no? Sorprendía que en España se destacaba el cambio climático como ese problema, sobre todo cuando 10 años antes un estudio que había hecho una compañía aseguradora internacional radicada aquí en España no mostraba el cambio climático como una de las principales prioridades de la sociedad española, ¿no? Parece que en los últimos años este hecho empieza a preocupar de manera importante. Como ven ahí, el informe Spawn Climate ya tiene algunos años, del 2014, pero quizá convenga preguntarnos si la realidad de estos dos mapas que vemos ahí, fijémonos en la península ibérica, sigue siendo la realidad que tenemos actualmente, ¿no? Somos países, Portugal y España, muy vulnerables a los efectos del cambio climático y somos países todavía con una capacidad bastante limitada de adaptación al cambio climático, ¿no? Quizá porque hemos empezado el proceso de adaptación tardíamente respecto a otros países del centro y norte de Europa y no disponemos de los recursos económicos necesarios para poderlo hacer, ¿no? La inyección de dinero que se prevé que ahora países como España, Portugal, Italia pueden recibir de la Unión Europea con motivo del impacto de la pandemia. Como saben ustedes, para poder recibir esos fondos tiene que presentarse unos programas de intervención y entre ellos todo lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático, la mitigación, el cambio energético va a ser prioridad para poder recibir esos fondos. Los proyectos que se presenten a la Comisión Europea, que como saben tiene que ser a lo largo de este mes de octubre. Por tanto, estamos en un momento decisivo en todo esto. Miren, en nuestras latitudes, como les decía, el tema del cambio climático está teniendo una serie de puntos clave, ¿no?, de investigación en todo el planeta. Si nos fijamos en lo que sería el ámbito europeo, la proximidad atlántica que tenemos frente a las costas ibéricas, les destacaría el efecto sobre la corriente en chorro, lo que en climatología nos han explicado, ese jet stream, esa corriente en chorro, está preocupando sobremanera porque se está comportando ya de una manera más irregular que lo hacía hace 2 o 3 décadas, ¿no? Y eso supone que para el ámbito nuestro, que estamos en un territorio de frontera entre las latitudes que diríamos medias o medio altas de la circulación atmosférica y las latitudes subtropicales, cualquier alteración que se provoque en esa corriente en chorro va a tener como efecto manifestaciones más radicales en nuestro clima, ¿no? Y de hecho eso es lo que ya se está señalando. Por último, hay una dificultad, yo creo que también desde la ciencia debemos ofrecer herramientas para comunicar esta cuestión de la mejor manera posible. No debemos caer en el extremismo, en el catastrofismo. Ahí tienen las 3 secuencias que la revista Time, desde la primera del año 87, donde hizo la presentación del problema del cambio climático por efecto invernadero actual, hasta la última hace poco más de un año, nos presenta, digamos, una secuencia que va atendiendo a una cuestión, a una manera de difundir esta cuestión que quizás se abuse un poco del lenguaje excesivamente extremo, ¿no? Yo creo que tenemos que informar en todo momento de lo que está pasando, pero no caer en el extremismo, en el mensaje
radical, en el mensaje demasiado catastrófico, porque eso puede tener efectos contradictorios, ¿no? Y como saben, todo esto ha llevado también a un cambio en el lenguaje. Estamos hablando de emergencias, de crisis climáticas. Seguramente desde el punto de vista político es necesario, pero desde la ciencia siempre tenemos que atender a lo que es el proceso. Desde el punto de vista atmosférico, es un proceso de cambio climático, un nuevo proceso de cambio climático, habría que decir. El clima de la Tierra, como saben, siempre ha cambiado, ahora lo veremos. Esto es una manifestación más de ese proceso de cambios que a lo largo de la historia de la Tierra ha tenido nuestro clima, que quizá tiene la singularidad de que la causa que está incentivándolo, o una de las causas que lo está incentivando junto a las causas naturales, es la intervención del ser humano, y eso lo hace singular. Pero, como les digo, tenemos que siempre tener presente que estamos ante un proceso nuevo, un proceso que cumple, ¿no?, el desarrollo, el devenir del clima terrestre, y que en este caso sí presenta como cuestión novedosa que es un proceso incentivado por la mano del ser humano. Miren, también oímos últimamente desde la ciencia pues la poca fiabilidad que pueden tener desde los pronósticos atmosféricos hasta la modelización climática, ¿no? Es un hecho radicalmente falso, porque la predicción meteorológica, como saben, en los últimos 30, 40 años, ahí lo tienen en un gráfico, ha mejorado muchísimo. Estamos con porcentajes por encima del 90% de fiabilidad de las predicciones a 3 días vista, y asimismo la modelización climática, desde los primeros informes del panel de cambio climático, donde sí que es cierto que la modelización, podríamos decir que era muy rudimentaria, hasta la actualidad ha mejorado, y estamos ahora abordando el 6º informe del IPCC, donde se estima ya una fiabilidad de la modelización climática en torno al 90%, ¿no? El cambio climático es una cuestión difícil de comunicar, porque es un proceso físico-químico muy complejo que hemos intentado reducir a un dato de temperatura, 1 grado, 2 grados, 1,5 grados, y porque es lo que yo digo un riesgo silencioso pero constante, ¿no? Es un proceso que se va manifestando progresivamente. De cuando en cuando hay una manifestación extrema atmosférica que tenemos que estudiar su frecuencia de aparición para confirmar que pueda ser una manifestación ya del proceso de calentamiento, como realmente está ocurriendo. Pero, como les digo, es un proceso donde la temperatura va subiendo progresivamente de un año a otro. Puede haber algún año en el que la temperatura no suba, puede haber algún año en el que la temperatura descienda, pero eso no quita que la tendencia sea continuamente hacia un proceso de calentamiento. Por tanto, desde la ética que debe cubrir toda la ciencia y también la política, tendríamos que enseñar lo que sucede en la actualidad, estudiar lo que ha sucedido, por eso el título de esta ponencia, pasado, presente y futuro, y ir adaptando lo que llamamos la modelización climática a los procesos de gestión de las emergencias, ordenación del territorio y educación para el riesgo, como les decía. Estamos, como ven ahí en el gráfico, en algo que no es nuevo. Antes les decía, desde que la Tierra es Tierra, hace 4.000 millones de años, el clima de nuestra Tierra nunca ha sido el mismo, ha tenido diferentes fases. Estamos en una fase nueva, ¿no?, en una etapa nueva, en un proceso nuevo de cambio climático, que eso sí tiene una singularidad, ¿no? Es la singularidad de que hay un aporte suplementario que está alterando el balance energético planetario, que es el aporte que estamos imprimiendo con la inyección de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y yo aquí les sintetizo los 6 elementos que en nuestra región mediterránea, en esta parte de la península ibérica ribereña del Mediterráneo, ya se están manifestando, ya son evidencias
que los datos nos están mostrando. En esto del cambio climático hemos pasado de la fase de creencias, todavía hay gente que puede decir que se cree o que no se cree el cambio climático, a una fase claramente de evidencias. Los datos científicos nos están manifestando, nos están dando ya el valor de una subida de temperaturas, de unos cambios en las precipitaciones, de unas alteraciones en la circulación atmosférica. Por tanto, ahí tienen los 6 eventos o 6 manifestaciones que ya se están manifestando en el clima, al menos en esta zona del Mediterráneo, ¿no? Que yo les diría que es la que de una manera más intensa está mostrando los efectos del calentamiento, precisamente por el calor que se está acumulando en las aguas del mar Mediterráneo, ¿no? Tenemos cada vez un clima más cálido, pero eso es seguir la tendencia general del planeta, pero en este caso es un clima con un calor poco confortable, especialmente por la subida de temperaturas nocturnas, las temperaturas mínimas, el aumento de lo que llamamos las noches tropicales. Un clima donde está disminuyendo las precipitaciones y las jornadas de nieve y las jornadas de frío, un clima donde está cambiando la forma de llover, tanto en cuantía como en estacionalidad, y un calentamiento muy preocupante de las aguas del mar Mediterráneo, con lo que ello supone de presente y de futuro a los efectos de calentamiento climático. Y como manifestaciones extremas se están presentando 2 que son conocidas en el mundo mediterráneo, por supuesto, pero que han alterado sus pautas de presentación, ¿no? Por un lado, asistimos a sequías cortas e intensas, y por otro lado a episodios de lluvia torrencial, lo que llamamos gotas frías o episodios de gotas frías, que están manifestando ya los cambios que la corriente en chorro, que la circulación de la corriente en chorro está presentando en nuestras latitudes. Todo esto para señalarles que esas 3 alteraciones de efectos, ¿no? en extremos atmosféricos que está presentando el cambio climático tiene relación directa con lo que entendemos como protección civil, ¿no? Con la gestión de emergencias, la subida de temperaturas, con los incendios forestales violentos que llamamos, los golpes de calor, las inundaciones provocadas por los cambios en las precipitaciones o esas sequías cortas pero intensas que obligan en algunos territorios a repensar las cuestiones de abastecimiento de agua, y por otro lado los temporales de viento con efectos en la costa y también los incendios forestales como agente incentivador de los mismos. Por tanto, fíjense, la evolución futura ante esos peligros atmosféricos que la modelización nos está señalando es que todos esos episodios que ya conocemos, ¿no? Que estamos viendo que se presentan con una frecuencia un poquito más elevada de lo que lo hacían hace unas décadas, tienden a incrementarse en el futuro, y solo hay uno que tienda a descender o a reducirse, y es todo lo vinculado con el frío, con las manifestaciones relacionadas con las masas de aire fría que nos puedan visitar, con eventos extremos de temperatura y descenso de las precipitaciones de nieve. Voy a ir terminando señalándoles aquellos eventos con esta serie de gráficos que les decía anteriormente. El cambio climático es una cuestión ya de evidencias. Una de ellas, hace pocos meses, se presentaba este trabajo donde se confirmaba el incremento de las gotas frías a escala planetaria, especialmente en Europa y en las latitudes medias, en las capas medias de la atmósfera, las manifestaciones de lo que llamamos gotas frías o están presentando un incremento en las últimas décadas, como están viendo ahí. Sin ir más lejos, en nuestro litoral mediterráneo hemos tenido hasta 4 grandes gotas frías con efectos importantes, no solo de lluvia, sino efectos económicos y en pérdida de vidas humanas, desde abril del año pasado, del 19, hasta enero de este año 2020, con una borrasca de las que ahora llamamos extrema, la borrasca Gloria, que tuvo también muchos efectos de precipitación y de oleaje en el litoral mediterráneo.
Todavía escuchamos algunas voces que señalan que el proceso actual de cambio climático no tiene nada de antrópico o apenas tiene nada de antrópico, que podría ser un efecto de la dinámica solar, ¿no? Bueno, como ven ahí, esto ha dejado de ser cierto desde la década de los 90, porque el Sol, como sabemos, está en una fase que llamamos poco activa, algunos llaman durmiente. Los últimos ciclos, 23 y 24, han sido muy poco activos. El 25, la predicción que se hace es que sea también un ciclo solar poco activo y, sin embargo, como ven en la gráfica, la temperatura terrestre sigue subiendo, aunque la actividad solar está en un proceso de ralentización o de menor intensidad desde el ciclo 23. Lo que está ocurriendo es esto: estamos acumulando gases, vamos batiendo récords de acumulación de gases año sí, año también. En este 2020 hemos vuelto a batir un récord, 417 partes por millón en volumen, en los observatorios que miden, el de Mauna Loa, pero también aquí en Canarias, en Izaña, se está registrando el mismo incremento, y esto quiere decir que estamos incentivando el proceso de calentamiento por la parte de la radiación de onda larga del balance energético planetario. Ahí tienen el incremento que se ha experimentado en los gases de efecto invernadero y el forzamiento radiactivo en el balance energético planetario, que para mí es toda la clave de lo que estamos viviendo en los últimos años, ¿no? Y con un efecto ya importante, no solo en la atmósfera, en la parte aérea atmosférica, sino en los océanos, que quizás es un poco lo más preocupante, ¿no? Ese calor que se va acumulando en los océanos y que se mantendrá no solo en el presente, sino en las próximas décadas, porque, como saben, el poder calorífico de los océanos, el efecto de acumulación de calor, permanece durante varios años y décadas en los océanos. En definitiva, estamos ante un clima terrestre que ha cambiado su balance energético. En la actualidad, los últimos estudios están señalando que entre 0,7, 0,8 o incluso algunos estudios hablan de 1 vatio por metro cuadrado, está alterado nuestro balance energético planetario por la parte fundamentalmente de los océanos y la acumulación de gases en la atmósfera terrestre. En definitiva, estamos asistiendo a este problema, a una acumulación progresiva en este gráfico, ¿no? A esta animación que nos preparó la NASA hace un par de años, con acumulación muy importante en esos tonos anaranjados de los gases de efecto invernadero en el hemisferio norte, como ven, y en la parte americana, europea y asiática de ese hemisferio norte. Voy a ir terminando mostrándoles algunas realidades que estamos ahora investigando aquí en la Universidad de Alicante. Por un lado, el aumento del carácter cada vez menos confortable de nuestro clima y de las precipitaciones cada vez más intensas, ¿no? ¿Hacia dónde va nuestro clima? Pues estamos atendiendo a un clima que cada vez tiene menos confort térmico, estamos perdiendo el confort térmico, el aumento de las noches tropicales que se han multiplicado por 4 o por 5 según observatorios en el litoral mediterráneo desde los años 80, es decir, hemos pasado de 20 noches tropicales, 20 noches por encima de 20 grados centígrados, a prácticamente no bajar de 80 en los últimos años en el litoral mediterráneo. Ahí tienen el gráfico de la ciudad de Alicante, el gráfico de la ciudad de Valencia, con esa tendencia al incremento de esas noches tropicales, que ya no son un fenómeno exclusivo del verano, sino que se están prolongando hacia los extremos, hacia la primavera y hacia el otoño. Y en cuanto a las lluvias, fíjense, hemos comprobado ya una disminución de lluvias de primavera y un aumento de las lluvias del otoño, muy en relación con el calentamiento de las aguas del Mediterráneo. Cambios en la intensidad de la lluvia, está lloviendo de forma más intensa en menor espacio de tiempo. Esto va a obligar a las ciudades de toda la costa, pero muy especialmente del Mediterráneo,
a tener que renovar su sistema de evacuación de agua pluvial, sus sistemas de alcantarillado, no están preparados para recibir este tipo de lluvias y además son trombas que, como tienen ahí, se pueden presentar a lo largo de todo el año. Ya no son un fenómeno exclusivo, como se decía, de los otoños en la zona del Mediterráneo, sino que se pueden presentar a lo largo de todo el año. Aquí tienen el cambio estacional. Estamos, la parte de mediterránea, de lluvia mediterránea con pico de otoño, se está desplazando hacia el interior de la península ibérica, muy especialmente afectando ya a la zona de la serranía ibérica. Está lloviendo más intensamente en las zonas de costa frente al interior de los ríos donde tiene su nacimiento en los cursos importantes del Mediterráneo, con todo lo que ello supone de necesidad de reorientar la planificación hidrológica, un aumento progresivo del número de días secos, también muy significativo en la mitad este de España, y como les decía, esas precipitaciones intensas que en poco espacio de tiempo están descargando volúmenes por encima de 30, de 50 litros en 30 minutos, en una hora como mucho, ¿no? Dentro de lo que son la confirmación de estudios que se están produciendo en el ámbito americano sobre la estructura de las borrascas, cómo está cambiando la estructura de las borrascas en el Atlántico, con incentivación de la zona intensamente pluviométrica en dichas borrascas. Y para terminar, quería señalarles el grave problema que supone la acumulación de calor en las cuencas oceánicas, ¿no? Ahí tienen cuáles han sido las que más han experimentado ese aumento de calor, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, pero muy especialmente nos preocupa en esta parte este de la península ibérica el calentamiento de las aguas del Mediterráneo. Ahí tienen el incremento producido en el intervalo 79 al 2018 en la temperatura, en la capa superficial de la temperatura marina, y cómo la zona del litoral mediterráneo es la que está manifestando efectos de forma más intensa, ¿no? Ya de por sí las aguas del Mediterráneo frente a las costas de la península ibérica, frente a las costas de la Comunidad Valenciana, de Baleares, de Cataluña, tiene 1,3 grados centígrados, con lo que ello supone de acumulación de calor. Pensemos que se está acumulando más calor del que se está acumulando en el propio aire, en la propia atmósfera. Estaríamos hablando de 1,3 grados en la parte acuática frente a 0,7, 0,8 para el mismo intervalo de tiempo en la parte atmosférica, lo que explica esos dos procesos que se está viviendo de forma muy intensa aquí en la zona del Mediterráneo, que es la pérdida del confort térmico y la incentivación de la precipitación. Yo creo que por mi parte podríamos dejar aquí la intervención señalándole que todo esto va a tener consecuencias en los tres elementos que les decía al principio: la gestión de la emergencia, los sistemas de protección civil, de protección en general de la gestión de la emergencia en todos los países europeos, muy especialmente en el Mediterráneo. Va a tener que adaptarse a la nueva realidad climática. Ya no podemos establecer calendarios fijos para determinados tipos de episodios. Aquí, por ejemplo, en España se hablaba del problema de las inundaciones, un problema de otoño. No, se pueden presentar manifestaciones extremas, precipitaciones intensas en cualquier época del año. Por tanto, necesitamos tener activos durante todo el año la gestión de la emergencia para diferentes episodios, inundaciones, extremos de calor, incendios forestales. En segundo lugar, tenemos que empezar a incorporar el cambio climático a la planificación territorial. Para ello ya están habiendo, ¿no? Algunos países están introduciendo la modelización climática en los planes de ordenación del territorio a diferente escala, incluso en la escala local. Hay buenos ejemplos de actuaciones en la escala local, de cómo se están adaptando los sistemas, por ejemplo, de alcantarillado, de agua pluvial, implantación de los llamados sistemas urbanos, ¿no? de evacuación de agua pluvial sostenible, por ejemplo, en Lisboa, en Barcelona,
en la propia ciudad de Alicante, construcción de parques pluviales, de depósitos pluviales para acumulación, para el almacenamiento de las lluvias intensas. Y por otro lado, todo esto tenemos que ir incorporándolo a la educación, lo que llamamos la educación para el riesgo en los diferentes niveles de la enseñanza, muy especialmente en las enseñanzas básicas, obligatorias de primaria, secundaria y bachillerato. Nuestros alumnos tienen que empezar a recibir enseñanzas sobre el problema del cambio climático, el problema de los extremos atmosféricos, la incentivación del riesgo por el lado de la peligrosidad en territorios como es la península ibérica, que especialmente en la zona costera son territorios fuertemente transformados, que han hecho implantaciones a veces indebidas en espacios por ejemplo, de inundación o de zonas de deslizamiento de terreno, o llevan a cabo una precaria gestión de la interfaz urbano-forestal con toda la problemática que eso tiene a la hora del desarrollo de los incendios forestales. Todo esto tenemos que explicarlo en las aulas para que las sociedades que nos tienen que suceder sean sociedades más informadas, por tanto, sean sociedades que puedan conseguir una mayor seguridad en sus actuaciones sobre el territorio, en sus decisiones de política económica, en su manera de ocupar en definitiva los territorios. Yo sin más me quedaría aquí. Hay bastante más material que yo facilitaré a la organización de esta presentación, pero quizá lo más interesante sea el debate que pueda establecerse a partir de ahora. Muchas gracias. Quiero tener de nuevo un recuerdo a todos los compañeros del Departamento de Geografía de la Universidad de Coimbra que con tanto esfuerzo han organizado este quinto Congreso Internacional de Riesgos. Me van a permitir que tenga unas palabras de mucho cariño hacia los compañeros por mi propia formación de la Asociación Portuguesa de Geografía y de la Asociación Portuguesa de Enseñantes de Geografía, con la que desde la Asociación de Geógrafos Españoles, la Asociación Española de Geografía, colaboramos de forma estrecha. Y quiero también tener un mensaje para todos aquellos familiares que han podido perder a algún miembro querido en estos últimos meses por efecto de la pandemia tan dramática que estamos viviendo y que nos está obligando, entre otras cosas, a tener que celebrar este tipo de congresos científicos a través de las redes, a través de las plataformas online, debido a la imposibilidad de los desplazamientos, a la necesidad de esa restricción de desplazamientos y de acumulación de números de personas importantes en las reuniones. A todos, mi agradecimiento por la invitación a esta sesión inaugural del quinto congreso, que seguro que va a tener unos resultados de gran interés, como los han sido los anteriores, y me pongo a su disposición para lo que quieran. Yo estoy leyendo algunas preguntas que están llegando a través del chat y si queréis puedo contestar algunas de ellas. Ok, então eu ia pedir ao professor Olcina para responder à questão da Aureolina Fuchs, que ela diz: atendendo às alterações climáticas e ao fenómeno El Niño, o sul de África, propriamente a África Austral, tem sido assolada com secas extremas. No entanto, pode as fracas condições sociais, económicas e culturais justificar o agudizar do problema da seca na referida região? Se o professor quiser responder. Muy bien. Como les decía, yo me he centrado más en las latitudes medias, en el ámbito de la península ibérica, pero es verdad que el proceso de calentamiento afecta a toda la Tierra. Por tanto, las latitudes intertropicales, que es a donde se refiere la pregunta, por supuesto que ya están manifestando efectos, ¿no? Ya lo vimos en el último episodio del Niño, por ejemplo. Había sido un niño también incentivado por el excesivo calor de la cuenca pacífica, de la cuenca oceánica, y las manifestaciones en forma de lluvias intensas, de aquellas tormentas que se forman
frente a las costas de Ecuador o de Perú, pues eran mucho más intensas según los estudios que se han realizado desde entonces de lo que habían sido hasta ese momento, ¿no? Por tanto, los fenómenos, digamos, de la normalidad climática ya están manifestando el efecto del calentamiento, ¿no? Y se están intensificando. Por tanto, no queda otra para los países, para los gobiernos, que asumir esta realidad y empezar a adaptar sus políticas económicas, sus políticas hidráulicas a esta nueva realidad que vamos a vivir en las próximas décadas, ¿no? Por eso les decía, yo no soy muy optimista desde el lado de la mitigación, de lo que sería la reducción de emisiones, que sería pues, la solución drástica, ¿no? para eliminar la causa más directa del actual proceso de calentamiento. Yo creo que debemos dar un paso ya decisivo hacia la adaptación, ¿no? Europa parece que está funcionando ya en ese sentido, pero países del África tropical, países también de Iberoamérica, tienen que empezar a trabajar en esa misma dirección, ¿no? Porque si no, es cierto que los problemas, todos los modelos de cambio climático están señalando que si no ponemos soluciones por el lado de las emisiones, van a ir presentándose eventos extremos de forma más frecuente y eso va a tener un efecto directo, por ejemplo, en las sequías que estaban señalando del ámbito intertropical o a las manifestaciones más violentas de las lluvias, ¿no? De las lluvias convectivas, de los fenómenos de huracán o de ciclón tropical que también afectan a esas latitudes, ¿no? O professor Luciano Lourenço tem uma pergunta que lhe vai fazer agora. Olá, Jorge. ¿Qué hay, Luciano? Un placer y ha sido una pena no poder estar ahí de forma presencial, ¿eh? La pena es para nosotros, pero no he podido saludarte antes y quería aprovechar ahora para hacerlo, darte las gracias. Una conferencia magnífica, nos ha planteado frente al problema climático y no tengo ninguna, bueno, tendría muchas, pero no tenemos tiempo. Pero me gustaría subrayar un aspecto que tiene que ver con la terminología. Eso del cambio climático, la crisis climática y la emergencia climática. Creo que eso para mí fue lo mejor de tu charla, porque plantea el tema del punto de vista concreto, del punto de vista de la emergencia, y es eso, porque cambio, como has dicho, siempre ha existido y existirá. Ahora estamos en una situación de emergencia que somos nosotros que la provocamos. Muchísimas gracias por tu conferencia y seguiremos en contacto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Luciano. Sí, es lo que os comentaba, ¿no? Esas nuevas terminologías que han aparecido. Yo creo que desde la ciencia tenemos que ser rigurosos en ese sentido. Nosotros hablamos de proceso de cambio climático, en este caso por un efecto invernadero incentivado por la mano del ser humano, por esas emisiones que están alterando el balance energético del planeta. Y otra cuestión es la parte ya política de todo esto, ¿no? Y hablamos de emergencias, hablamos de crisis, que seguramente es necesario porque estamos llegando a un punto en el que si no empezamos a trabajar de forma intensa, esto se va a convertir en una real crisis, ¿no? Con efectos socioeconómicos importantes. Por eso el momento es de emergencia, en el sentido de que hay que ponerse a actuar ya. Yo creo que la época de las declaraciones, de las buenas intenciones ha pasado y lo que tenemos que hacer desde la ciencia, ayudar a la política, si se deja ayudar, yo creo que se está dejando ayudar a la política para poner en marcha ya soluciones concretas en los territorios, cada uno en el que tengamos más próximo, que van a ser el escenario de efectos del cambio climático. Professora Alcina, muito obrigada. Creio que ainda temos tempo para mais uma ou outra questão. Eu, se me permite, vou-lhe colocar duas. Uma de Carlos Augusto Assunção, que pergunta, professora Alcina, como vê as alterações económicas atuais em função das alterações climáticas? Podemos considerar que ainda estamos em modo business as usual? Ou seja, o professor Alcina tem-se referido a isso. Já agora, se me permite, um pequeno comentário da minha parte
A sua intervenção foi extremamente importante, digamos assim, até para estabelecer aqui um ponto de situação, e eu não posso deixar de me referir a uma notícia que nos veio surpreender no início de 2020, ou seja, que teve a ver com uma resolução do Tribunal do Conselho de Direitos Humanos da ONU pelo seguinte: o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados estabeleceu em 1951 o conceito de refugiado. E durante muitas décadas esse conceito, enfim, embora tenha evoluído, não houve alterações significativas. Acontece que houve um caso relacionado com uma resolução deste tribunal de um habitante do arquipélago Kiribati, no Pacífico, que pediu asilo à Nova Zelândia por motivos climáticos. Enfim, com a subida das águas do mar, há ilhas que estão a desaparecer, e, portanto, ele invocou esse motivo. A Nova Zelândia, ele recorreu aos tribunais neozelandeses que não lhe davam razão, e o Conselho de Direitos Humanos da ONU abriu aqui um precedente ao, digamos que, assumir a existência do primeiro refugiado climático, e agora vou deixar aqui um bocadinho de terminologia, enfim, como referiu o Dr. Luciano, o primeiro refugiado climático à escala mundial. E a questão que eu pergunto é, o Dr. Olcina está-se aqui a referir à questão de que, e claro, os governos têm que tomar medidas para as pessoas se adaptarem, as próprias pessoas se adaptarem, mas será que isto será sempre uma evidência? Ou seja, por vezes não teremos que fazer o contrário. Deixo agora com estas duas questões. Muy bien. Bueno, son dos preguntas muy interesantes y que además van a tener mucho recorrido en los próximos años, ¿no? En primer lugar, en estos momentos, en cuanto a la modelización climática, estamos atendiendo más a lo que llamaríamos business as usual, ¿no? Más que manifestarse ya pues, cierta reducción de emisiones. Eso, de momento, los modelos de cambio climático, a la vista de la progresiva incorporación de gases de efecto invernadero, que año a año estamos batiendo un récord, se está produciendo. Por tanto, estamos en una situación muy delicada porque no se manifiestan efectos de reducción de esa presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? De manera que el grado y medio que algunas políticas están señalando como objetivo, yo creo que ya va a ser muy difícil de obtener. Estamos hablando ya de los 2 grados de aquí a final de siglo, o incluso, como les comentaba en la presentación, ya algunos modelos están trabajando con 3 grados centígrados de incremento de aquí a final de siglo. Y eso es un problema muy serio porque va a traer alteraciones de la circulación atmosférica pues difícilmente controlables, por así decirlo, ¿no? En lo que sería el pronóstico diario del tiempo y el aviso meteorológico en caso de eventos extremos. Por tanto, estamos en un momento muy delicado. Y en cuanto a los migrantes climáticos, bueno, efectivamente van a ir a más, ¿no? Los modelos están señalando que en zonas de Asia, zonas de África, incluso zonas de Sudamérica, se van a producir por efecto, por ejemplo, de la falta de agua, de la precipitación regular, en zonas que ahora tienen pues cierta regularidad o una estacionalidad pues normal de las lluvias. Todo eso va a cambiar. Incluso en Europa, muchos de los inmigrantes que estamos recibiendo en los últimos años, ahora la causa básica es la económica, ¿no? La gente viene a mejorar su nivel de vida. Pero dentro de unos años tendremos también inmigrantes climáticos que vendrán de la franja del Sahel y que se habrán quedado con poca posibilidad económica. La causa económica siempre va a estar, pero en el fondo habrá sido por un efecto del cambio climático, ¿no? Por tanto, es un tema de presente y de futuro que cada vez desde la geografía, la demografía, la sociología, vamos a tener que trabajar con más interés. Sí. Creio que não temos mais questões. E dado o avançado da hora, vamos encerrar. Devíamos agradecer ao professor Olcina a sua brilhante comunicação. Esperamos que para a próxima vez seja uma comunicação presencial, enfim. Também estamos aqui no regime de adaptação, como bem plasmou na sua comunicação. Agradecer muito a sua presença e vamos encerrar agora esta sessão.
sendo que retomaremos amanhã os trabalhos às 9h, com as sessões paralelas de painéis temáticos. Portanto, vamos ter os riscos hidrológicos, as inundações e os riscos climáticos. Muito obrigada a todos os que estiveram aí desse lado, os que estiveram aqui presencialmente, e retomamos os trabalhos amanhã às 9h. Muito obrigada. Gracias. Ya no. Vou só aqui explicar o que está a passar, os apresentadores. Ah, muchas gracias. Isto ainda não se consegue, isto é algo que se tem que mandar pelo correio convencional, portanto. Muy bien. Gracias. Obrigada. Obrigado. E já agora, desculpe, antes de encerrar, que me estava a esquecer, porque houve várias pessoas que fizeram esta questão. As comunicações, portanto, PowerPoints, vídeos, vão ficar disponibilizadas depois no site da Riscos. Obrigada.